Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros oyentes que están con nosotros desde los distintos países. Le damos a Dios toda la honra y toda la gloria porque ha sido bueno, porque sus misericordias nunca se han acortado. Nuevas son cada mañana. Y bueno, estamos ya a jueves 27 de julio del año 2023 y nos hallamos desde la ciudad de Las Arenas, Puerto Armuelles, en Panamá. Tenemos conexiones desde los Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que están desde los distintos puntos del país. Tenemos desde Panamá, desde Alemania, tenemos conexiones desde Colombia, así como de Chile y de México. Bienvenidos todos nuestros hermanos que día a día se emprenden este viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a iniciar teniendo la oración de inicio, la oración de apertura, para luego continuar con la introducción al maravilloso libro del profeta Isaías. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Nosotros, Señor, somos barro en tus manos. Ayúdanos cada día más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones, Señor. Ayúdanos a corregir, a cambiar, a no descansar en nuestra naturaleza y decir yo soy así y muero así. No, Señor, ayúdanos, pon tu mano de amor y guíanos con tu bondad. Ten piedad, te pedimos en esta hora por la programación que va a dar inicio. Permítenos que tu Espíritu Santo nos asista, sea el tutor de esta programación, Señor. Todos los temas que se hayan de hablar, todo lo que tu palabra nos ha de regalar en esta tarde, que sea de mucha bendición, pues tu palabra nos revela cuánto es de beneficio a nuestras almas, tu gloriosa bondad. Padre bueno, en tu palabra hallamos cuál es tu anhelo hacia la virtud de los corazones que escuchan tu palabra. Te presentamos, oh Dios, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, Padre, los enfermos. Tú conoces cada uno de ellos, sus necesidades por los cuales te los presentamos, sabiendo, reconociendo que tú eres nuestro sanador y que en ti, Señor, está la perfecta voluntad para el hombre. Ten piedad, te suplicamos, por los distintos países que ya están conectados, Señor. Bendice sus hogares, protégelos. Permite que tu palabra, Señor, pueda hacer en ellos ese efecto, el cual tú deseas ver, Señor. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Señor, antes hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello a quienes la has enviado. Ten misericordia, Señor, quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a tener una breve introducción sobre este maravilloso libro, conocido como el príncipe de los profetas, Isaías. Vamos a compartir un poco de lo que nos enseñaron a nosotros en la clase de este libro. Es maravilloso este libro, todo lo que tiene, profecías que ya han sido cumplidas y otras que están por cumplirse también.
Vamos entonces a conocer un poquito del profeta Isaías. Este profeta ejerció su ministerio en el reino del sur. Recordemos que después de los 40 años de gobierno de Salomón, debido a su pecado, Jehová determina entonces dividir el reino de Israel. Le da 10 tribus a Jeroboam, quien fuese siervo de Salomón, y le deja a Roboam, hijo de Salomón, 2 tribus. Allí se comparten entonces, se divide el reino en el norte y en el sur. Bueno, el profeta Isaías ejerció su ministerio precisamente en el reino del sur. Él estuvo presente o vivió en el siglo 8 antes de Cristo. Isaías tiene un significado muy especial. Significa Jehová es salvación. Él es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y tiene la particularidad que es el profeta mayor citado en el Nuevo Testamento como evidencia clara e inconfundible del cumplimiento de las profecías que se consumaron en el nacimiento y ministerio de Jesucristo. Nos dice que Amós no es el profeta menor conocido por un nombre similar. Es una tradición, porque allí hace mención cuando comienza el capítulo 1, dice visión de Isaías, hijo de Amós. Entonces, haciendo referencia a su papá, su progenitor, Amós no es el profeta que conocemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él no es hijo de ese profeta que comprende el libro que comprende los profetas menores. No nos confundamos primero, porque acá en Amós, en Isaías capítulo 1, versículo 1, se escribe con Z y el libro de Amós se escribe con S, ¿verdad? Pero a veces tendemos a confundirnos porque, bueno, su pronunciación en el castellano es igual. Si habláramos español, sintiéramos la diferencia de ambos nombres. Entonces, su papá no es el profeta conocido con ese nombre similar, no nos vamos a confundir. Una tradición judía le identifica a Amós, al papá del profeta Isaías, como tío del rey Usías. Si así fuera, que realmente era tío del rey Usías, ello convertiría a Isaías, quien seguramente tenía libre acceso al palacio en calidad de ser primo del rey. Estos son detalles que se da de acuerdo a la tradición de los textos judíos. Entonces, la carrera profética del profeta Isaías, se extendió durante los reinados de Usías, del 791 al 740 antes de Cristo. Recordemos que Usías tuvo un gobierno de 52 años. Duró su gobierno. Fue el segundo después de Manasés, que gobernó durante 55 años. Recuerdan que Usías fue el que desobedeció, quiso ofrecer sacrificio a Jehová y salió leproso del templo. Entonces, su reinado, podemos decir, su reinado tuvo 52 años, fue el segundo más prolongado después del malvado Manasés. Y nos hallamos entonces de que el profeta Isaías estuvo activo en este hermoso ministerio en el reinado de Usías, en el reinado de Jotán, que fue muy breve el reinado de Jotán, solamente 4 años, en el reinado de Acaz, que solamente fueron 20 años, y Ezequías, que Ezequías sí gobernó más años, creo que fueron 25 o 29 años los que gobernó 31. Bueno, por allí va el rey Ezequías, creo que gobernó 31 años. ¿Ok? Sí, 31 años gobernó
el rey Ezequías. Resulta que la tradición judía también afirma de que cuando muere Ezequías, entra a reinar el malvado Manasés. Y también la tradición judía afirma que el profeta Isaías muere en el gobierno del malvado Manasés y la muerte de él fue aserrado. Lo abrieron con una sierra en dos. Es lo que se habla según la tradición judía. Y es de creer porque recordemos que este hombre, Manasés, hizo mucho daño a todo aquel que invocaba a Dios, aquel que obedecía a la palabra de Dios. Entonces cabe la posibilidad de creer esa tradición o eso que narran los libros de las historias judías. Cabe en la posibilidad. Él llegó a ser predicador de la corte, estuvo muy cercano a los reyes en sus épocas de gobiernos. Si bien Usías fue un rey bueno, Jotán, Acaz no lo fue, Ezequías sí fue un rey que buscó a Dios. De hecho, uno de los respaldos mayores que tuvo el rey Ezequías fue al profeta Isaías como uno de sus consejeros. Entonces, nos hallamos que él llegó a ser un predicador de la corte, se casó, la palabra de Dios nos detalla que él se casó con su amada esposa, la profetisa, de los cuales concibieron y tuvieron 2 hijos. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías detalla cómo fue el llamado al oficio de este insigne profeta. Podemos afirmar también eso en cuanto a la vida personal del profeta Isaías, ¿verdad? Fue un hombre común y corriente en el sentido que tuvo su esposa, tuvo sus hijos, pero fue grandemente usado en este ministerio y respaldó y ayudó muchísimo a los reyes que estuvieron en la época de su ministerio. Resulta que entra en duda sobre si realmente fue Isaías quien escribió los 66 capítulos que contienen este libro. Entonces, muchos dicen que solamente él escribió del capítulo 1 al 39. Y se dice, como dicen por allí, son rumores, que a los críticos dicen que la segunda obra, el segundo Isaías, está compuesto desde el capítulo 40 al 55, que fue escrito al fin del exilio, del exilio de Babilonia, y que hay un tercer Isaías, es decir, otro escritor, que escribió los capítulos del 56 al 66 después del regreso a Palestina en el siglo VI y V. Esos son los rumores de los críticos que siempre tratan de opacar la eficacia y la eficiencia de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellos sospechan. Esto ellos lo dicen porque están basados mayormente sobre la asunción de que es imposible. O sea, lo que ellos argumentan, los críticos de este libro argumentan que es imposible la profecía genuinamente predictiva. Los exponentes de la alta crítica racionalista han contestado la genuinidad de Isaías desde los capítulos 40 al 66, y ellos aseguran que es imposible que con tanta exactitud se haya cumplido, que eso tuvieron que haberlo escrito precisamente en ese tiempo para después haber anunciado que eran profecías predictivas. Recordemos que cuando se hace referencia a las profecías predictivas son los acontecimientos a futuros. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no confían de que haya sido Isaías quien haya detallado con tanta severidad, con tanta verdad, todo lo contenido en los últimos capítulos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que el autor de esos capítulos pareciera conocer la caída de Jerusalén, que tuvo lugar
algo más de un siglo después de la muerte del profeta Isaías, y también la restauración de Palestina de los cautivos judíos después de la caída de Babilonia en manos de los persas, que eso fue en el año 539 a.C. Por esto, ellos afirman de que esto tuvo que haber escrito por un autor desconocido que viviera por lo menos unos 130 años después de la muerte del profeta Isaías. Entonces, ¿qué nos basa a nosotros a saber que eso es falso? Que son solamente argumentos para evadir de que la palabra de Dios, de que Dios tiene el poder total y absoluto, y que el futuro para Dios no le es desconocido, y a quien Él lo quiere anunciar, lo anuncia y usa los medios y los instrumentos por los cuales los hará conocer. Entonces, no, ellos dicen, los argumentos a favor de esta teoría, bueno, no se hubiera podido mantener un punto de vista futurista a lo largo de un número tan grande de capítulos. Ellos no aceptan esto. Y que el verdadero nombre del gobernador persa, Ciro, que hace alusión precisamente en el libro de Isaías, que estaba destinado a liberar la cautividad judía, no hubiera podido ser conocido por anticipado un siglo y medio antes del suceso. O sea, estos acontecimientos que detalla Isaías, para los críticos es imposible de aceptar, porque cómo con tantos siglos se da a conocer el nombre del rey a quien Jehová le iba a ordenar la liberación de su pueblo, como lo menciona precisamente en este libro del profeta Isaías. Entonces, hasta los tiempos modernos, hasta la actualidad, el libro de Isaías era universalmente considerado como una unidad, así como nosotros lo hemos creído, ¿verdad? Como producto del profeta que lleva su nombre. El libro tiene el nombre del profeta y, por supuesto, es escrito en el siglo 8 a.C. Un solo manuscrito contenía la totalidad de la obra, hecho que conocemos no solo por los descubrimientos de Qumrán. Entonces, estos han sido debates que han tratado de introducir para que las personas no crean en la veracidad de la palabra de Dios, para tratar de destruir de que esas profecías predictivas con tanta exactitud y con tantos años de diferencia no pudo haber sido realidad. Eso tuvieron que haberlo escrito precisamente escritores que estaban allí, que conocían todo y lo plasmaron allí para que la gente después creyera esa mentira. No. ¿Qué es lo que nos afirma entonces? ¿Cuál es la evidencia que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos como esa herramienta de validez? Bueno, resulta, pasa y acontece que hay un hecho muy importante, como son lo que se conoce como los pergaminos que se hallaron en Qumrán, una cueva donde se encontraron una cantidad de pergaminos que data de muchos siglos atrás y que está tal cual así, en un solo compendio, como nosotros lo conocemos. Es un hecho arqueológico que refuta todas esas teorías absurdas que intentan quitarle la validez a la palabra de Dios. Entonces, también la palabra de Dios nos dice cómo se puede corroborar a través de los datos también detallados por los evangelistas. Entonces, hay muchas cosas que datan, que se puede corroborar a través de escritos antes. El Nuevo Testamento coincide plenamente con lo narrado por el profeta Isaías, y estamos hablando de 700 años antes de que fuese llevado a la realidad. ¿Y quién lo confirma? Bueno, los testigos fieles que vivieron y que perfectamente narran los hechos que ya estaban escritos en la palabra de Dios. Por eso hay tanta armonía con el libro de Isaías y el Nuevo Testamento. Hay muchísima armonía, muchísima, como evidencia plena de la verdadera inspiración de Dios
revelada a los hombres. Entonces, ¿cómo nosotros refutamos estos argumentos absurdos que la llamada ciencia o los que tratan de hacer dudar de la veracidad de este libro? Bueno, no se mantiene una posición futurista a través de estos 27 capítulos. Imagínense, 27 capítulos, hay muchos pasajes que tratan con asuntos contemporáneos de Isaías histórico. Las Sagradas Escrituras no dudan en mencionar nombres específicos cuando la ocasión lo demanda. El nombre del rey Josías había sido predicho por el profeta de Judá 3 siglos antes de su época. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Cuando el profeta desobediente aborda a Jeroboam y le dice que de la simiente de David nacerá un rey que se llamará Josías y que limpiaría todo lo que sería Judá, Samaria y todos los límites. Eso el Señor lo reveló con casi 300 años de diferencia, y hasta le dio el nombre al rey que lo iba a hacer. Entonces, estas situaciones que se contemplan en el libro del profeta Isaías, a los que tenemos fe y creemos fielmente en la perfecta voluntad y plan de Jehová, no nos sorprende. Entonces, hay muchas cosas. La palabra de Dios no necesita ser defendida, solita se defiende. Y esto es lo hermoso y lo lindo de este sagrado libro, que cada día transforma más el pensamiento del hombre y su actuar. Entonces, esto es amplio, hermano. Esto es de sumo gusto, de suma relevancia para todo creyente. Entonces, Belén fue nombrada específicamente como el lugar del nacimiento de Mesías, 7 siglos antes de su venida. Recordamos que Miqueas, el profeta Miqueas, hace la mención del lugar donde nacería el Mesías. Y eso fue precisamente 7 siglos antes de este acontecimiento. Además, debiéramos reconocer que a lo largo de los 66 capítulos que contiene el libro, se da un lugar enormemente destacado a las profecías predictivas como el sello efectivo, genuino de la inspiración divina. Entonces, lo razonable es asumir que todos los 27 capítulos que ellos argumentan que no fueron escritos por el profeta Isaías, sí fueron escritos, todos fueron redactados, todos esos libros, esos capítulos, fueron redactados antes de la caída de Jerusalén, que fue precisamente en el año 586 antes de Cristo, cuando entra Nabucodonosor e invade Jerusalén y destruye la ciudad. Entonces, no hay rastros de evidencia interna que den apoyo a la teoría de un segundo o un tercer Isaías. No lo hay. Y esto lo damos a conocer porque es importante que nosotros estemos anuentes de las acechanzas del enemigo que quiere hacer refutar que el Señor tiene poder, autoridad para revelar los acontecimientos futuros. Y como evidencia tenemos este libros que narraron con anticipación tantos acontecimientos. Bueno, uno de los ejemplos también palpables es el libro del profeta Daniel. Así que hay muchas cosas que nosotros debemos de evaluar con sumo cuidado y no permitir que esas pequeñas ideas absurdas que está brotando de la gente que quiere hacer dudar de la eficiencia de la palabra de Dios sean enteramente rechazadas. Entonces, no hay rastro, ¿verdad?, que haya un segundo, un tercer Isaías, aparte de un perjuicio filosófico en contra de la posibilidad de la profecía predictiva, que por supuesto en la palabra de Dios hay muchísimo sobre estas profecías predictivas. Entonces, en cada punto susceptible de verificación, el único lugar de origen que satisface a los datos del texto es Palestina. El único tiempo de redacción que cuadra con la evidencia interna es una fecha anterior a la del exilio, y más específicamente en el reinado del rey Manasés. Entonces,
un somero análisis así muestra que desde los capítulos 1 al 39 es algo así como lo que sucede en el Antiguo Testamento. Recordemos que el libro del profeta Isaías se conoce como la pequeña Biblia porque precisamente contiene 66 capítulos y la Biblia contiene 66 libros. Entonces se hace mucha la salvedad del capítulo 1 al 39 como los libros que contienen el Antiguo Testamento y los 27 siguientes libros, capítulos, así como son los libros del Nuevo Testamento. Entonces la polémica está en esos 27 libros, en esos 27 capítulos, del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque narra acontecimientos con tanta exactitud y con muchísimos siglos de diferencia. Entonces, todos pertenecen al profeta Isaías, subdivididos en una colección básica de oráculos del profeta que se remontan al siglo VIII, suplementada con la posterioridad por discípulos en distintos periodos, así como lo que sucedió en el exilio babilónico en el siglo VI, como probablemente al finalizar el régimen pérsico en el siglo IV. Entonces, este material añadido incluye numerosas contribuciones menores, como suma alrededor de unos 250 versículos de los capítulos 1 al 39, es decir, alrededor de un tercio, y algunas de las unidades mayores serán analizadas como forma de varias partes. Entonces, es sumamente importante que tengamos en consideración lo maravilloso aportes de este libro y lo valioso que es para fundamentar la profecía como una herramienta muy usada por Dios para garantizar el dominio total de Dios, la soberanía total y absoluta de los tiempos, pues Él tiene todo bajo control. Entonces, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y ahora sí nos adentramos al capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas, no oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán los olmos que amasteis, y os afrentarán los bosques que escogisteis, porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, y como huerto que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Bueno, tenemos entonces el abreboca del capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Este libro de verdad que conmueve muchísimo el saber cuál es la invitación de Dios, cuál ha sido siempre la invitación de Dios para con su pueblo. Es de mucha estima. Es de mucha estima el llamado de Dios a su pueblo. Dice así entonces, para ir explicando, para ir detallando un poquito de lo que nos comparte este maravilloso capítulo del profeta Isaías. No comienza con el inicio de su ministerio. Fíjense que este libro no comienza como Dios lo llamó, como lo atrajo a su ministerio, no. Sencillamente comienza con el acto de la visión, de esa revelación divina que el Señor le entregó al profeta. Se detalla, pues, se da a conocer el nombre de su papá, hijo de Amós, que vino acerca de Judá, y data la fecha en los cuales el profeta estuvo activo. El rey Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Hace la salvedad que fueron ellos precisamente los reyes de Judá, allí donde se desarrolló el ministerio profético de Isaías.
Revela la maldad de Judá. Nos dice entonces que es lo terrible cuando le hace conocer la triste realidad, la triste situación del pueblo de Dios. Así como le dijo a Moisés cuando Moisés habló y le dijo: los cielos son testigos, la tierra es testigo del pacto que hemos hecho, que han hecho con Jehová. Aquí entonces en el segundo versículo le dice: oíd cielos, así como Moisés. Isaías pide al cielo y a la tierra que sean testigos de su denuncia de la bancarrota espiritual de Judá, vínculo que lo une a su pueblo. El pecado equivale en esencia a una rebelión contra Dios. Entonces, así tal cual Moisés hizo la salvedad poniendo por testigo a los cielos y a la tierra, así este rey entonces les hace el llamado a despertar. Y ellos se rebelaron de una manera, hablando como un padre desilusionado a Jehová. Dios le dio señales, Dios les dio prodigio, Dios cumplió con su palabra, pero el pueblo se descaminó. Y podemos hallar entonces acá la desilusión por parte de Jehová. Y Dios, siendo un Dios de amor y justo, le revela, le hace el llamado a corregir. Si ellos pudieran entender con cuánto amor Dios le ha amado, y ellos pudieran captar que están en un estado totalmente alejado de Dios. Entonces miren cómo se dibuja la manera en que Dios, como un maestro, como un pedagogo, instruye a sus hijos y usa herramientas para hacer despertar la conciencia al ser humano. Y me llama mucho la atención porque él le hace la salvedad, él le hace esta comparación y le dice en los siguientes versículos de este capítulo, le dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Fíjense, ¿será que ellos estaban acostumbrados a ver estos animalitos, las actitudes de ellos, cómo era realmente que estos animales irracionales, sin ese entendimiento del cual Dios los privó, cómo ellos reconocen la mano de su amo, reconocen el lugar donde ellos pertenecen? Sin embargo, el Señor abre paréntesis y le dice: Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Lo que estos animalitos se puede palpar, lo que estos animalitos nos dan a entender, nos enseñan que ellos verdaderamente saben a quiénes pertenecen y al lugar donde ellos han de morar, mi pueblo no. Entonces se usa este estilo poético de este libro, un estilo utilizado por el profeta Isaías, que nos da a conocer el paralelismo de una información, en este caso la situación que está representada por el pueblo al desconocer quién es su amo y al desconocer el lugar de su reposo, a dónde ellos deben estar. Entonces, estos conceptos se repiten utilizando pues palabras a menudo para contrastar una idea con la otra. Isaías también utiliza numerosas metáforas en forma de prosa. Israel, aunque algunos especialistas creen que el autor no tiene mente en el reino del norte, lo más probable es que Israel aquí está representando a Judá, cuando hace la alusión: mi pueblo Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y esa manera, ¿verdad?, como el profeta aborda la orden del Señor y le da a entender al pueblo bajo qué condición estaba, gente pecadora. ¿A quién le gusta que le digan en su cara: eres un pobre pecador, eres un pecador? Creo que ahorita es una ofensa que uno aborde a una persona y le diga: eres un pecador. Pero es la peor ofensa que se le puede presenciar, que se le puede decir a una persona. Sin embargo, era el Espíritu de Dios quien usaba de su instrumento para darle a conocer la situación en la que estaba el pueblo de Dios, gente pecadora.
Ellos pecaban, ellos no estaban atinando al blanco que el Señor les había enseñado por mano de Moisés y de los profetas. Esta nación se había equivocado completamente del camino de Dios, había desobedecido tanto el mandato de Jehová. Dios es santo y la característica que debía resaltar en su pueblo es precisamente la santidad. Ellos se habían desviado totalmente de ese punto en el cual el Señor los había instado. Gente pecadora, están cargados de maldad. Imagínense, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, lo dejaron y lo provocaron a ira. ¿A quién? Nada más y nada menos que al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Imagínense qué manera de asistir el profeta al pueblo, diciéndole sus verdades en la cara. Porque para que el enfermo pueda procurar al doctor, tiene que reconocer su estado de enfermedad. Y muchas veces el pecador no tiene la necesidad de buscar al doctor, que en este caso sería al Señor como Salvador, porque no ha reconocido su estado. Y aquí vemos entonces la obra de Dios a través del profeta para instarlos a que despierten de ese estado de maldad. Imagínense cuántas características terribles en este solo versículo. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y lo han provocado a la ira. Este versículo está, pero aquí está, este es como un rayo X, toda la condición en que estaba el pueblo de Dios, tal cual. ¿Y a quién le gusta que le digan sus verdades en la cara? Creo que a nadie, ¿verdad? Sin embargo, el Señor ordenó eso por boca de su profeta. Le hace la pregunta entonces, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Y si todavía se rebelan, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, da una idea de la depravación total en la que residía el pueblo. Y esto no se está haciendo referencia. Isaías no le está hablando a un pueblo gentil. Isaías le está hablando al pueblo de Dios, a quienes fueron testigos de sus maravillas, a quienes el Señor se les presentó grandemente, a quienes el Señor les manifestó su voluntad. Y esto de verdad que hay que resaltar. Hay que resaltar cuántas cosas el profeta va narrando, detallando la situación deplorable del pueblo de Dios. Entonces estaban tan alejados de la voluntad de Dios que da pesar que este pueblo, habiendo sido objeto de tanto amor, de tanto cuidado y de obras tan maravillosas, tuviese una condición tan deplorable. Entonces le sigue detallando desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda la condición de ellos era pero tan deplorable, que fíjense cómo de manera ilustrativa va describiendo la condición del país. La condición del país era que no había nada bueno desde la punta del pie hasta la mollera. Todo está corrompido. Es decir, desde los líderes religiosos, desde los gobernadores, desde los que debían ser los responsables de que las cosas marcharan bien, están descompuestos, están dañados. Y desde el más alto hasta el más insignificante esclavo están totalmente en estado de descomposición, están putrefactos, no están cumpliendo, no están llevando a cabo la vida de santidad
que Dios les había mostrado. Entonces, el pecado y la rebelión han traído desastre a su anterior y fructífera tierra donde Jehová los colocó. Todo esto trajo como consecuencia que la tierra estuviese destruida, sus ciudades puestas a fuego. Toda la comida que ellos tenían era para los extranjeros, es decir, otros aprovechaban el trabajo de ellos, eran asolados. Y entonces, ¿qué queda de la hija de Sión? ¿Qué queda de la hermosa Sión? Personificando a Jerusalén y a sus habitantes. Eso es lo que representa la hija de Sión, enramada en viña, es decir, que se construía para cobijar a las personas que protegían el viñedo contra los ladrones de la fruta. Y la enramada se abandonaba cuando ya no era necesario. Entonces, al abandonar Dios a Judá, esta quedaba tan desolada como una enramada inservible, un resto pequeño. Algunos permanecerán fieles en Judá. Entonces, así le hace la salvedad, así como una cabaña en el melonar, como una ciudad asolada, que se hacía por una pequeña temporada hasta que la cosecha se recogiera y proteger el fruto de los ladrones. Si Jehová de los ejércitos, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho con nosotros, quedasen muy pocos residuos. Y este versículo lo trae a la memoria el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo trae a la memoria en la carta a los romanos, cuando dice: si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, así como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, dando a entender el estado de maldad en la cual se habían acercado el pueblo de Dios. Qué triste situación, qué triste condición. Y eso lo recuerda el apóstol Pablo, dando a entender la misericordia del Señor para con su pueblo. Que dice entonces: príncipes de Gomorra, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y bueno, como que se están portando como estas ciudades, bueno, vamos a hacerle despertar. Y les da entonces ese calificativo: ustedes que están, en pocas palabras, sodomitas, vengan y escuchen la ley de nuestro Dios. Tengan a cuenta, ¿para qué a mí, le dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Y a mí en qué me favorece? Los sacrificios habían sido ordenados por Dios como una vía para obtener el perdón de los pecados. Isaías no se está oponiendo a los sacrificios, a la oración, al culto colectivo, al holocausto. No, solamente está condenando los homenajes formales, el culto vacío que no estaba acompañado de la justicia social, de la verdadera devoción que debe existir en el pueblo de Dios. Entonces todo esto se volvió tan mecánico, tan alejado de su vida, tan alejado del plan del Señor. A tal punto que le dice: ya no quiero esos holocaustos, esos animales gruesos, no quiero la sangre de los bueyes, ya no quiero ovejas ni machos cabríos. Eso es solamente para ellos un acto mecánico, pero el sentir que encerraba una vida devocional lleno de temor santo en el corazón del pueblo no estaba presente. ¿Quién les pidió esto de sus manos? Cuando viniesen a presentarse delante de mí para pisar mis atrios. ¿Quién les ha dicho esto? No me traigan. Inmediatamente el Señor les refuta: no me traigan nada de estas cosas, esto es vano. Los perfumes para que ellos presentaban eran abominación al Señor, eran una hediondez. La luna nueva, el sábado, el convocar asamblea, no las puedo sufrir. Ustedes han hecho tanta maldad que todo esto que permanece es sencillamente una cortina, es puro teatro. Y hay que resaltar algo: cuando el profeta Isaías es llamado al ministerio, recuerden que Uzías fue un rey bueno. Él instó, trabajó y todo, y había esa necesidad de él, de que el pueblo
pudiera acercarse a Dios, pero no había eso genuino. Quizás lo cumplían como una orden del rey, pero no había realmente ese sentir. Y se puede notar cuando también sucedió durante el reinado de Josías. Él instó a la santidad, pero el pueblo estaba corrompido. Aunque lo hacían de manera falsa, no sintiendo realmente el sentir que debe existir en un alma redimida, en un corazón agradecido. Eso era totalmente alejado. Entonces, el profeta les comunica la situación y la demanda, y es lo lindo. Él les detalla, están enfermos, están mal, no, así no funciona. Y entonces, pero ahí viene lo lindo de la gracia de Dios en la vida del ser humano. Allí viene lo maravilloso de la ley de Dios, cuando detalla qué camino debemos tomar, qué sendero debemos tomar. Entonces, esto que se echa de ver, notamos cómo va acercando a que el pueblo considere su situación y corrija su mal. Y les dice: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Ahí está, porque el Señor no solamente te dice, eres un pecador, no, el Señor te da la solución. Y es lo lindo y es la verdad preciosa de las buenas nuevas. Así les hace entonces el llamado. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan el derecho al huérfano, amparen a aquella viuda desamparada. Y este maravilloso llamado que está vigente hasta nuestros días, y el Señor Jesucristo lo recordó cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor Jesucristo les dice en ese capítulo de San Mateo 11, un recordatorio de lo que Isaías pronunció: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En pocas palabras, vengan. Yo reconozco que ustedes están mal y ustedes deben reconocer su condición, pero hay la solución: vengan, acérquense a mí. Entonces Isaías declara que Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar si Judá se vuelve y acepta su santa provisión, porque Dios es misericordioso, Dios es magnánimo, pero los pecadores deben escoger entre la obediencia y el juicio. Es la decisión del hombre. Sí, qué versículo, un versículo ícono quizás de todos los tiempos, en el capítulo 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Qué lindo es estar a cuenta con Dios, reconocer que nuestros pecados han sido tan oscuros, pero que hay promesa de lavar los pecados. Y miren hasta qué punto, hasta llegar a ser blancos como la nieve, hasta llegar a ser emblanquecidos como la lana. Fíjense la manera, la magnitud del amor de Dios para con sus hijos. ¿Quién puede resistirse a este llamado? ¿Qué corazón puede decir: no, yo no necesito ser lavado, yo no necesito ser limpiado, así me hallo bien, así estoy a gusto? ¿Quién puede resistirse a esta hermosa invitación? ¿Quién puede negar? ¿Quién puede dar la espalda? ¿Quién puede decir: yo no necesito ser lavado, yo no necesito ser limpiado, yo no necesito estar a cuentas con Dios? ¿Quién puede resistirse a ese llamado? Hermano, es una invitación celestial, es una invitación que nos debe contrictar nuestra alma, nos debe compungir cada célula de nuestro ser. Que Dios nos esté diciendo de qué manera estamos ante Él, pero que aún así no nos va con el hacha de una vez a cortar. No, el Señor le está diciendo: vengan y estemos a cuenta. Y qué manera el Señor, qué amor tan divino ha podido ser manifestado a través de los tiempos. Qué manera, hermano. Y la pregunta es: ¿habrá algún alma, habrá alguna persona con sus 5 sentidos
activos, que pueda decir, no, yo no necesito de esto, yo no necesito ser lavado, yo no necesito ser purificado, yo quiero seguir viviendo en la inmundicia y viviendo en la suciedad, o estoy bien así, o se siente plácido así. Qué manera, ¿verdad, Dios, de hablar a sus hijos? Si quisiereis y oyereis, ahí está, si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está, escoge, es tu decisión. ¿Bajo qué condición quieres vivir? ¿Bajo qué condición estás dispuesta a asumir tus pecados? Le dice entonces una de las verdades fuertes, la llama ramera. En lugar de ser una ciudad donde la gente se acerca a Dios, Jerusalén se ha convertido en una seductora que invita a la maldad y a la idolatría. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Se pone esta pregunta terrible. ¿Cómo te has vuelto? ¿Cómo se prostituía ante los ídolos, ofreciendo holocaustos, sacrificios y haciendo cuanta inmundicia? Y el Señor le hace esta pregunta, ¿en qué momento, cómo lo has hecho? Cuando eras una ciudad fiel. Y ahora está llena de, ella estuvo llena de juicio, en ella hubo equidad, pero ahora hay homicidas, ahora hay inmundicia y maldad. Esa plata que había en abundancia, ahora es una escoria, es inservible. Tu vino, del cual era muy valioso, muy valorado, está mezclado con agua. En pocas palabras, no sirve, está adulterado. Esa pureza que el Señor quiere hallar en sus hijos está totalmente alterado. Tus príncipes han prevaricado, han sido compañeros de ladrones, todos se han vuelto ambiciosos, amando las dádivas y se van tras las recompensas, no oyen el juicio, no le hacen la verdad, no hacen juicio a los huérfanos, ni tampoco acercan a la verdad, ni llegan a la causa de la vida. Por tal motivo el Señor entonces, el fuerte de Israel, hará entonces que de sus enemigos serán los adversarios y van a consumirlos hasta no quedar sino un pequeño remanente. Y volveré mi mano sobre ti, voy a limpiar lo más puro de tus escorias y quitaré todo tu estaño, voy a quitar todo lo valioso de ti, voy a restituir tus jueces como al principio. Entonces llega la determinación y el anhelo del Señor a que vuelva este pueblo a su primer amor, para que sea nuevamente llamada ciudad de justicia y ciudad fiel, para que haya entonces esa verdad y esa característica que debe reinar en el pueblo de Dios. Le promete que será rescatada y que se volverán a la justicia, pero aquellos rebeldes, aquellos impíos, aquellos pecadores serán quebrantados, y los que dejan a Jehová se les espera un triste final. Entonces ellos se van a avergonzar de aquellos ídolos a los cuales ellos adoraron y aquellos bosques los que ellos escogieron como dioses, porque van a ser como un árbol muy frondoso, pero que las hojas ya no están en su verdor. Van a ser como un huerto que le falta agua. ¿Y qué pasa cuando el huerto carece de agua? Completamente se seca. Entonces, y el fuerte será como estopa. No habrá en ustedes poder, no habrá en ustedes grandeza. Los lugares serán totalmente consumados. Toda la maldad será entonces destruida. No habrá nadie quien apague. Así hace entonces la sentencia el primer capítulo del profeta Isaías. Precioso, maravilloso, lindo, no hay nada que desechar.
Libro de Isaías, capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos en hijos ajenos descansan. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen número. Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Y hace inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdonarás. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, y sobre todos los alcornoques de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y meteránse en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Dejaos del hombre, cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Bueno, seguimos disfrutando de estas verdades que nos revela el profeta Isaías. Y nótese aquí cómo tenemos varios versículos que nos conectan con el libro del Apocalipsis. Muchos versículos que nos llevan al Nuevo Testamento. En el capítulo 2 habla sobre la futura casa de Jehová. Lo que vio Isaías es una revelación de Dios a Isaías, no es una referencia a la capacidad innata que tenía el profeta, no, es sencillamente la manera en que Dios le detalla acontecimientos que sucederán. Nos dice entonces que estos versículos, que estos capítulos, el capítulo 2, los versículos 2 y 4 son muy parecidos a los que están escritos por el profeta Miqueas en el capítulo 4 del versículo 1 al 3, tan sumamente entrelazados.
nos habla del fin de las guerras y un reinado divino universal como la esperanza para el futuro. Son cosas tan importantes que Dios las reveló a estos profetas, al profeta Isaías, al profeta Miqueas. Pues hay mucha armonía en estos capítulos. El lenguaje aquí que está detallándose es sencillamente mesiánico. Se aplica a la era de la iglesia y también al mundo, también a lo que ha de venir. Dice en el versículo 5 la esperanza linda sobre venir. Cuando nosotros acudimos a este llamado que el Señor nos da, cuando usted escucha la invitación, pero no solamente se conforma con escuchar, sino usted acciona, porque allí está el detalle. Si usted escucha y acciona, usted comenzará a caminar a la luz de Jehová. Qué hermosa esperanza. Dios solucionará al fin todos los días malos que hayamos vivido y arroja esta luz de esperanza sobre nuestro presente. Cuando está ese oído apercibido a hacer la voluntad de Dios, es grande las promesas que Dios nos ha dejado. Nos dice cómo es el día de Jehová. Nos va hablando como en el versículo 6 al 9, cómo has dejado tan desobediente e idólatra había llegado a ser la mayoría de Samaria, que Dios la tuvo que abandonar. Definitivamente cae esta parte del norte de Israel y queda destruida a causa de su total pecado. El profeta urgió al Señor a no perdonar a sus habitantes porque es que no tenían remedio. En estos pasajes nos vincula mucho al castigo que la historia reservaba a Judá. Pues bueno, en el año 586, como se ha dicho, es cuando cae Judá y el juicio de Dios entra entonces a ser cumplido en su pueblo. Triste y lamentablemente, el Señor siempre envía a sus mensajeros, a sus profetas, a sus predicadores, para alertar al mundo de la situación triste en la que están sumidos. Pero vendrá ese día donde aquellos hombres buscarán la muerte y no la hallarán. En el versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y precisamente este versículo nos conecta con el libro del Apocalipsis 6:15, como acontecimientos tristes que vendrán sobre la tierra, pero felices para aquellos que han escuchado, que han ido al llamado del Señor. Entonces mire lo contradictorio. Estos acontecimientos son de felicidad para aquellos que hemos acudido al llamado de Dios, aquellos que decidimos estar a cuentas con Dios y que decidimos que los pecados, que eran muy intensos, ese color muy grande, fuesen lavados y emblanquecidos. Pero aquellos que se resistieron a ese llamado van a procurar esconderse, a buscar cómo salir de la presencia, porque le temblarán ante la majestad de Dios. Entonces, toda esa altivez de los ojos, todo eso será abatido, la soberbia de los hombres, todo eso será humillada. Jehová, solamente Jehová, será exaltado en aquel día. Entonces son promesas hermosas, donde nos detalla las grandezas que les está reservados a aquellos que efectivamente han acudido a la invitación de Dios. Sobre todo los cedros. ¿Cómo hace referencia a los cedros del Líbano? Pues es una metáfora que designa a los reyes y a jefes militares, a personas de alto rango, así como montes altos y collados. Es una manera de figuras de lenguaje que designan a naciones poderosas y a ciudades. Lo que es torre alta, muro fuerte, son fortalezas militares. Las naves de Tarsis, las pinturas preciadas, esto alude al comercio, a la civilización, a todo
Lo que desafíe el poder de Dios será abatido. Todos los ídolos son inútiles. Aquel día vendrá y no habrá más oportunidad. Entonces, como dice en el versículo 21, haciendo referencia también a lo dicho en el versículo 10 y en el versículo 19, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar a la tierra, para llegarle entonces a dar el justo pago a aquellos que perseveraron haciendo el bien y a aquellos que se deleitaron obrando el mal. Entonces, de que ese día viene, sí, viene. Y como hemos dicho, ¿verdad? Hermanos, tantos acontecimientos que nos detalla la palabra de Dios, que han sucedido con tanta exactitud. ¿Quién le dice a usted que todo esto que está acá narrado, que van a ser eventos futuros, no hayan de suceder? ¿Qué nos resta a nosotros? Aceptar la invitación de nuestro amado Dios, llegarnos a Él, buscar el oportuno socorro. Qué lindo, de verdad que me enternece escuchar este llamado tan lindo que el Señor sigue ofreciendo al mundo. Venid, estemos a cuenta. Qué lindo. Y más adelante escuchamos en el mismo libro del profeta Isaías: deje el impío, deje el hombre impío su camino, el hombre déjelo y vuelva hacia Jehová. Seguimos entonces avanzando al siguiente capítulo. Libro de Isaías, capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente, y el hábil orador. Y pondréles mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo, y el villano contra el noble. Cuando alguno trabare de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: ¿qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, y sea en tu mano esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se mío, los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan cuellerguidas, y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas y las lunetas, los collares y los joyeles y los brazaletes,
las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de fajas ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a cuchillo, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, sentaráse en tierra. Bueno, llegamos entonces al capítulo 3. Dios mío, de verdad que es que hay tantas cosas que compartir de estos libros que se nos van a pasar 2-3 horas acá. Pero bueno, ¿cómo nos deleitamos en la palabra de Dios? La palabra del Señor nos capacita, nos instruye, nos llena de fe. De verdad, vuelvo y les comparto, son de mucho provecho, de gran bendición para nuestras vidas. Cuando uno va armando y va notando cuántas grandezas el Señor le ha revelado al hombre, por amor al hombre, no porque nosotros lo merezcamos. Nos hace referencia en el capítulo 3 sobre el juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Entonces Isaías retoma el castigo divino que vendrá sobre Israel y que será cumplido precisamente en el año 583 antes de Cristo. Y en esos tiempos de caos, todas las personas conscientes rehusarán el liderazgo, pues, porque solo la gente inmadura, infantil y débil intentaría asumir el mando. Y por eso le hace la salvedad y le dice, bueno, ahora vamos a ver, los que van a gobernarte van a ser niños, van a ser muchachos, ellos son los que te van a guiar. ¿Por qué? Porque era sumamente un caos la condición en la que se encontraba el pueblo. Y uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Cuál fue el punto quiebre del pueblo de Israel? ¿Por qué ese caos espiritual cuando ellos recibieron tan palpable la presencia de Dios y la dirección de Dios en medio de ellos? Las pequeñas cosas hacen grandes estragos. Las pequeñas cositas van corroendo, van destruyendo. Y eso nos debe alertar a nosotros a ser muy cuidadosos y muy prudentes. Entonces, cuando los hombres eliminan a Dios y sus leyes de la esfera económica, cuando todo esto, el hombre se cree sabio en su propia opinión, todos los extractos de la sociedad sufren. En primer lugar, los pobres son los más heridos, los más golpeados. Y aquí es cuando ellos van diciendo, ustedes hacen mal, los opresores de mi pueblo son muchachos, mujeres que se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Este versículo, cómo da tristeza, cómo lo detalla el profeta. Aquellos que te guían, aquellos líderes son los principales culpables de tu situación actual, porque tuercen el curso de tus caminos, han deteriorado la senda que el Señor les mostró. Fíjense cómo esto es de mucha precaución y mucha meditación. El Señor les condena de la opresión y del lujo que ellos tienen y comienza entonces a decirle que eso de lo que ellos se jactaban, todo eso vendrá a juicio contra los ancianos, que se supone que en los ancianos debía haber esa cordura, ese juicio, esa equidad y esa verdad para guiar a las generaciones futuras, y no lo habían. El castigo, la condena vendría sobre sus príncipes, porque ellos se han vuelto los que devoran sus viñas, han sido despojados los pobres
de cualquier favor que pudieran recibir. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Que son los que maltratan a mi pueblo y lo muelen a las caras de los pobres. ¿Qué es lo que hacen? Dice entonces el Señor: por cuanto ustedes se han ensoberbecido, se han llenado de orgullo, de vanidad, los voy a humillar, los voy a dejar avergonzados. Y entonces comienza a detallar: cuando las mujeres le dan la espalda a Dios, como hicieron las de Judá, el cuadro es trágico. Y nótese, estas mujeres libertinas que no tenían en estima su matrimonio, verían a su esposo morir en la guerra, calculando 7 mujeres para un hombre. En este capítulo nos damos cuenta cómo va detallando el Señor de lo que iba a hacer. Les iba a humillar a tal punto, una humillación muy grande, que a la mujer le cortasen el cabello. Era una humillación tremenda. Y a eso le hace referencia entonces: te voy a cortar el cabello, a raer, y voy a descubrir tu vergüenza. Y todos esos atavíos, los calzados, las lunetas, todas esas cosas que tienes, que te hace pensar que estás totalmente engalanada, todo eso será para tu vergüenza. Todo eso será para tu humillación. De esa manera el Señor va entonces amonestando a su pueblo por boca del profeta Isaías para que se vuelvan de ese mal camino, y promesa de castigo que cumplió. Eso es lo que nosotros notamos, eso es lo que nosotros sabemos por la historia del pueblo de Israel, que todo esto que el Señor les anunció les vino como consecuencia de haber persistido en su maldad y en su desobediencia. Y sí, efectivamente, siempre ha habido un pequeño remanente, siempre ha habido esa pequeña semilla pura que ha mantenido sus frutos para Dios. Y a ese pequeño grupo Dios siempre le será cuidador, siempre le será su fortaleza, siempre le será de mucha estima y de mucho valor. Así que hasta aquí nos quedamos en este capítulo. Con la ayuda de Dios, mañana seguiremos avanzando. Los capítulos son bastante largos y comenzamos un poquito más tarde. Esperemos mañana, con la ayuda de Dios, comenzar a tiempo para aprovechar y leer 4 o 5 capítulos. Vamos a tener la oración entonces para saludar a nuestros hermanos que están conectados. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, y ayúdanos cada día a ser mejores ante tu presencia, Señor. Dios, te presentamos al grupo de hermanos que cada día leen tu palabra de Dios. Llénanos de entendimiento, de temor santo en nuestros corazones, para no descansar solamente siendo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, porque no serán justificados los que oyen, sino los que obran conforme a tu voluntad. Bendice y guarda a cada niño, Señor, los jóvenes que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus vidas. Te presentamos los adultos conforme a las distintas responsabilidades, los ancianos, Señor, que puedan estar siempre vigorosos, llenos de vida en tu casa. Ten piedad de los enfermos, Padre bueno. Cuántos están necesitando de tu poder sanador. Seguimos orando diariamente a favor de cada uno de ellos, porque reconocemos, Señor, que si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. Todo te lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador,
sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.